Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en los Estados Unidos, el de Sania Khan. Acompáñenme a ver todos los detalles. Sania Khan nació el 8 de abril de 1993. Era hija de Haider Farooq Khan y Shaisa Khan, una pareja de inmigrantes musulmanes pakistaníes que llegaron a territorio estadounidense en busca de mejores oportunidades de vida. Haider comenzó haciendo trabajos donde recibía menos dinero que el salario mínimo, pero nunca se quejó, ya que sabía que mudarse a un nuevo país siempre era difícil y tenía que trabajar duro para poder sacar adelante a su familia. Desde pequeña, Sania aprendió el valor del dinero y del esfuerzo. Pese a su corta edad, estaba muy consciente de los sacrificios que hacían sus padres para darle lo mejor. A medida que fue creciendo, según relataron sus allegados, ella mostró las mismas ganas y el mismo corazón de oro que su padre. La joven quería brillar y hacer cosas importantes, no solo por satisfacción personal, sino también para ayudar económicamente a su familia, y así lo logró. Se graduó en la Escuela de Artes y Ciencias de Chattanooga y posteriormente obtuvo una doble especialización en Psicología y Estudios de la Mujer en la Universidad de Tennessee. Cuando tenía poco más de 20 años comenzó su carrera como trabajadora social y defensora de familias de bajos recursos. Posteriormente decidió convertirse en azafata, porque consideraba que ese empleo le serviría para apoyar a su familia y también le daría impulso a su floreciente carrera fotográfica, la cual era su verdadera pasión. Su trabajo como asistente de vuelo no era forzado, pues a la joven le encantaba viajar, conocer gente nueva, disfrutar de la buena comida y experimentar un acercamiento a otras culturas. Gracias a su trabajo en las aerolíneas ahorró algo de dinero y se compró una cámara digital de muy buena calidad, con la cual comenzó a hacer trabajos independientes y sesiones profesionales de forma paralela. Era tan buena en eso que se le consideraba una fotógrafa profunda, es decir, alguien que tenía la habilidad natural de captar la verdadera esencia de las cosas a través del lente de la cámara, que era algo que no mucha gente podía hacer. Después de mucho esfuerzo, Sania abrió un sitio web profesional especializado en bodas y parejas felices, a través del cual consiguió muchos clientes. La joven decía que su trabajo estaba dedicado a capturar los momentos más preciosos de la vida. Progresivamente fue montando parte de su trabajo fotográfico en las redes sociales, donde construyó su primera plataforma pública. Allí Sania describía su pasión por la fotografía como una herramienta para construir una línea biográfica de las personas, y más allá de eso, ayudar a que se enamoraran de sí mismas y aceptar la imagen que les ofrecía el lente de la cámara. También hizo sesiones de fotografías de maternidad, baby showers y otros hitos en la vida de la gente, a menudo para clientes que pagaban mucho por ello, pero también para sus amigas. Gracias a su excelente ojo y capacidad para hacer composiciones, se hizo de muchos seguidores que comentaban su trabajo en internet. Así pudo conjugar dos cosas importantes. Su pasión se convirtió también en un negocio bastante lucrativo, por lo que decidió dejar su empleo como aeromoza y centrarse completamente en la fotografía. Como resultado de esas buenas decisiones tomadas a tiempo, a los 28 años, Sania ya era una mujer independiente, mantenía a su familia, vivía sola y lo mejor era que estaba haciendo lo que más le gustaba. Pero había un problema, ya estaba en edad de casarse, pues según la religión musulmana a la cual pertenecían Sania y sus padres, las mujeres deben encontrar matrimonio jóvenes, y si les llegan los 25 años solteras, son presionadas para encontrar pareja con prontitud. En vista de que Sania había superado esa edad límite, sus padres le pidieron que se casara lo antes posible. Ella no estaba en contra de esto, pero primero quería hacerse un nombre en su profesión antes de dar ese paso. Con algo de prisa sus padres le buscaron el novio perfecto, pero Sania ya había hecho su elección. Se trataba de Rahil Ahmed, un hombre de 36 años que profesaba la misma religión. Ambos se habían conocido 5 años atrás y mantenían una relación a distancia. Se veían en varias ocasiones cuando la joven hacía escala en sus vuelos como azafata.
Aunque la familia de la chica y algunos amigos consideraban al hombre un poco controlador, ella jamás creyó que fuera una mala persona, y por el contrario afirmaba que era el hombre indicado para pasar el resto de su vida. Ese juramento de fidelidad eterna lo hicieron el 21 de junio en una gran boda pakistaní. La fiesta fue por todo lo alto, y los recién casados lucían radiantes y enamorados. Luego del festejo, la pareja se mudó a un apartamento en Chicago, para que Rahil pudiera continuar su carrera de medicina. A Sania le parecía perfecto vivir allí, pues le encantaba esa ciudad. Sin embargo, el matrimonio estaba muy lejos de ser feliz, pues se había construido a base de mentiras y manipulación por parte de él, quien no solamente le había mentido a Sania sobre su edad, diciendo que tenía 30 cuando en realidad tenía 36, sino que tampoco le había hablado sobre sus desequilibrios mentales y los constantes ataques de ira que sufría desde hacía tiempo atrás. Aunque en los primeros días las cosas parecían marchar bien, semanas después comenzó a aflorar la verdadera personalidad de Rahil, quien se volvió más posesivo y controlador que nunca. Exigía tener conocimiento de todos los movimientos de su esposa. Le pedía un informe detallado de con quién hablaba, a dónde iba, dónde comía y quiénes eran sus clientes. Constantemente le reclamaba por su manera de vestir, que según él era vulgar e indecente, y la criticaba mucho por su forma de ser. Muchos de los amigos de Sania empezaron a notar cambios drásticos en ella, quien dejó de ser esa persona cariñosa, atenta y extrovertida que ellos habían conocido. Además, no salía con la misma frecuencia, pasaba más tiempo en su casa y comenzó a usar ropa que cubría más su cuerpo. En pocas palabras, estaba dedicada por completo a su esposo y a su hogar, pues pensaba que Rahil estaba bajo mucho estrés porque no tenía empleo, y para quitarle presiones de encima decidió cambiar para darle gusto. Pero esa no era la naturaleza de Sania, y según ella misma comentó un tiempo después, poco a poco se fue convirtiendo en una sombra de sí misma, solo para poder salvar su matrimonio que apenas comenzaba. Sin embargo, los esfuerzos de la joven para tratar de ser mejor no parecían ser suficientes. De hecho, a medida que pasaron los meses, la situación empeoró aún más. Rahil no solo quería controlar todo lo que hacía, sino también lo que decía, por lo cual el simple hecho de hablar de sí misma en su casa podía desencadenar un conflicto. Cuando le daban las crisis, las cosas se tornaban peores y más violentas. En ese momento, Sania comenzó a tener dudas acerca del futuro de su matrimonio y pensó en separarse, pero el divorcio era un estigma en su cultura, que lo veía como una deshonra. Desesperada por la situación y sintiéndose frustrada hasta el límite, un día la mujer decidió abrirse con sus amigos y familiares, a quienes desconfió los problemas que tenía con su esposo y las constantes crisis. Sania le confió a una de sus mejores amigas, Gabriela Bordo, que ya no se sentía segura con su esposo y que ya no era feliz en su matrimonio, pero no sabía qué hacer por la presión social a la cual se enfrentaba con su comunidad. La misma Gabriela, siendo hija de una pareja divorciada, había sido testigo de primera mano del estigma que algunas comunidades del sur de Asia atribuían a las mujeres que abandonaban sus matrimonios. En ese punto, la chica estaba envuelta en una espiral de contradicciones. Por un lado, algunas amistades le aconsejaban que no soportara maltratos de Rahil y lo dejara. Por otro lado, estaban los consejos de su familia y la de su esposo, que le decían que lo apoyara. Al final, la chica decidió quedarse con él. Siguió los consejos de sus allegados. Sin embargo, casi 6 meses después de su boda, las cosas iban de mal en peor. El hombre se tornó más agresivo, no dormía y tenía comportamientos extraños con mayor frecuencia. Las amenazas también escalaron, pues él prometía acabar con la vida de Sania y luego con la suya si ella se atrevía a dejarlo. A pesar de que ella le suplicaba que buscara ayuda profesional, él siempre se negaba. Sobrepasada por la situación y viendo que su esposo se negaba a cualquier iniciativa que les devolviera la paz como pareja, la chica se armó de valor y con el apoyo de sus amigos más cercanos tomó la decisión de dejar esa relación e iniciar el proceso de divorcio. Ella sabía el rechazo que experimentaría, pero era un asunto de vida o muerte, y tal como Sania pensó, fue repudiada por su comunidad e incluso por su propia familia, quienes se distanciaron de ella y le hicieron saber que era considerada la oveja negra. Sin embargo, siguió firme en su decisión, y para su sorpresa Rahil firmó los documentos del divorcio. Además, inicialmente él mostró sus mejores modales para pedirle que le diera otra oportunidad,
Pero cuando Sania no estuvo de acuerdo con la reconciliación, el hombre comenzó a seguirla por todas partes, e incluso irrumpió en varias ocasiones en su departamento, por lo que la chica solicitó una orden de prohibición de entrada contra él y cambió las cerraduras del inmueble. En medio de ese proceso en el cual la joven tuvo que enfrentar el rechazo de su familia y comunidad, decidió hablar en las redes sociales sobre estos temas considerados tabú. Comenzó a publicar videos sobre su proceso de separación y sobre los prejuicios que había en contra de las mujeres en su cultura, quienes elegían poner fin a un matrimonio, aun cuando los motivos para la ruptura eran evidentes. El contenido que publicaba a través de su usuario comenzó a generar bastante atención al público, sobre todo de mujeres que se encontraban en la misma situación. Con cada publicación, Sania encontraba consuelo y fuerza para continuar su proceso, incluso cuando recibía una reacción violenta por ventilar la ruptura de su matrimonio. Ella consideraba todos estos mensajes un impulso para salir adelante. Entre otras cosas, habló de las luchas matrimoniales e hizo hincapié en un viaje post-ruptura, con el objetivo de reencontrarse con ella misma. Ese viaje, según detalló, era para encontrar empoderamiento a través del divorcio y comenzar una nueva vida donde contemplaría seguir ayudando a las mujeres, mientras ella aún sanaba sus heridas. Según comentaron sus amigos, Sania inicialmente compartió su historia como un desahogo, pero al ver a cuántas personas les interesaba el tema, decidió abordarlo desde el punto de vista de la fuerza interior, con la esperanza de que todos encontraran el coraje para defenderse. Pero no todo fue positivo en esta etapa de transición, porque en esos videos explicó que tuvo que luchar contra su propia familia, e incluso con miembros de la comunidad del sur de Asia, quienes no habían apoyado su decisión. Según relató, pasar por un divorcio como mujer musulmana en el sur de Asia en ocasiones le hacía sentir que había fracasado en la vida. La forma en la que la comunidad la etiquetaba, la falta de apoyo emocional que recibía y la presión por quedarse con alguien por el que dirán, hacía mucho más difícil el proceso. En otro video señaló que se esperaba que las mujeres de su cultura permanecieran en silencio aguantando cualquier cosa, pero ella ya había terminado con esa mentalidad. Era plenamente sincera y no le daba vergüenza ofrecer detalles de lo que sucedía. Un día relató que los miembros de su familia dijeron que si dejaba a su esposo estaba haciendo que el diablo ganara el combate. También le hicieron fuertes críticas y señalaron que se vestía como una prostituta y que si volvía a la tierra de sus padres sus pertenencias se le quitarían de por vida, para no tener que pasar el resto de sus días avergonzados. Al poco tiempo sus publicaciones la convirtieron en una especie de líder para las mujeres que abandonaban sus matrimonios tóxicos, y rápidamente se hizo viral, alcanzando más de 20,000 seguidores para mediados de 2022. La joven se había tatuado el número 28 en números romanos como referencia a la edad más importante de su vida, por distintos hechos que hicieron que todo cambiara. Publicó que a los 28 años se había casado, se había mudado a una de las ciudades más grandes del país, había solicitado el divorcio y también había sido el año en el que había estado a punto de morir. Esta publicación fue como un presagio de lo que finalmente terminaría sucediendo. El 21 de julio de 2022 estaba programado para ser un gran día. Sania dejaría Chicago y todo el proceso traumático de una relación que salió mal, para comenzar un nuevo capítulo de su vida sola en su Chattanooga natal. Pero Rahil tenía otros planes mucho más siniestros, que ella ignoraba por completo, y que los había puesto en marcha 3 días antes, el 18 de julio. Tras el divorcio, Rahil había vuelto a casa de sus padres en Georgia, ubicada a 1,100 kilómetros de Chicago. Así, mientras Sania estaba emocionada haciendo sus maletas para emprender el viaje hacia su nueva vida, su ex esposo también estaba viajando, pero rumbo a la casa de ella. Ese día los padres de Rahil se dieron cuenta que su hijo no estaba en casa y dieron parte a las autoridades, a quienes pidieron que realizaran una visita de control en el domicilio de Sania, para verificar si el hombre había estado allí. La policía de Georgia alertó a sus homólogos de Chicago, pero lo hicieron de tal forma que no parecía algo urgente. Dijeron que la pareja estaba pasando por un divorcio y que Rahil había viajado a la ciudad para salvar el matrimonio. Se supo entonces que la audiencia definitiva del divorcio estaba prevista para el mes de agosto de ese año. Mientras tanto, Rahil había ideado un plan para burlar los controles de seguridad, pues tenía prohibido el acceso al edificio donde vivía Sania.
El hombre organizó una reunión con un agente de bienes raíces para ver los departamentos en el edificio y así lograr que los encargados de seguridad lo dejaran pasar sin siquiera pedirle una identificación. Después de 2 recorridos, el sujeto supuestamente le dijo al vendedor que no quería ver más apartamentos y que se reuniría con algunos amigos en el edificio. El agente inmobiliario se retiró del lugar y Rahil aprovechó para colarse en el apartamento número 28, donde Sania tenía ya todo listo para irse. Lo que ocurrió después dentro de ese inmueble durante los minutos previos a la tragedia jamás se supo. De lo que sí quedó constancia es que cuando la comisión policial se acercó a la residencia, cerca de las 4:30 de la tarde, los agentes escucharon un solo disparo y acto seguido un fuerte gemido. Inmediatamente irrumpieron en el apartamento, donde lo primero que pudieron ver era que Sania yacía tirada cerca de la puerta con un tiro en la nuca. También notaron que ya se había formado una gruesa capa de sangre en su rostro. Por su parte, Rahil estaba en el dormitorio con un disparo en la cabeza. En su mano tenía una pistola 9 milímetros y cerca había una nota de despedida. Cuando los agentes se acercaron a inspeccionar los cuerpos, se dieron cuenta de que el hombre aún estaba con vida y lo trasladaron al hospital donde posteriormente falleció. En el caso de Sania, su deceso fue declarado en el mismo lugar. Las autoridades determinaron que Rahil le había dado un disparo fatal a su exesposa y había permanecido en la vivienda, y que cuando llegó la policía, al ver que no tenía escapatoria, atentó contra su propia vida. Sin embargo, para la familia y amigos de la joven fallecida, estaba claro que el hombre no había ido allí para buscar una reconciliación, sino que ya estaba con la firme idea de quitarle la vida. El 24 de julio se llevó a cabo una vigilia con velas en honor a Sania en la Escuela de Artes y Ciencias de Chattanooga. En esa oportunidad, 2 de sus amigos anunciaron la creación de un fondo de becas en su honor, llamado Fondo de Becas Conmemorativo de Sania Khan, para estudiantes mujeres con un promedio de notas elevado que se graduaran en la escuela y que tuvieran intenciones de titularse en Bellas Artes en la Universidad de Tennessee. También crearon una cuenta GoFundMe para ayudar a la familia con los gastos del funeral, la cual recibió más de $35,000 en donaciones, muy por encima de la cantidad requerida. Los fondos restantes originalmente serían donados a 2 organizaciones contra la violencia doméstica del sur de Asia, pero finalmente el organizador de la campaña decidió devolver el dinero, debido a un conflicto surgido con los miembros más conservadores de la familia pakistaní de Sania, que como ella misma relató, nunca aprobaron su divorcio. El 28 de julio se realizó una ceremonia para darle el último adiós a la joven fotógrafa. Sus amigos se hicieron tatuajes en el funeral para honrar su espíritu y su capacidad de superar las cosas siempre con optimismo. Fueron muchas las muestras de apoyo tanto en línea como en persona. Casi 4 meses después de la muerte de Sania, el 3 de octubre, la familia Khan presentó una demanda por homicidio culposo contra el edificio residencial donde ella vivía, alegando que habían permitido la entrada de Rahil, a pesar de que había una orden de prohibición de acceso. La madre de Sania señaló que la muerte de su hija pudo haberse evitado, pues los encargados del inmueble sabían que desde hacía 7 meses el esposo separado representaba una amenaza significativa para ella. Indicó que estaba sumamente molesta, pues su hija había hecho todo lo posible para protegerse, incluyendo la eliminación de su exmarido del contrato de arrendamiento. Con lágrimas en los ojos, la mujer señaló que había perdido a su hija mayor, quien era una joven hermosa, talentosa, inteligente, extremadamente compasiva y con un futuro muy brillante. En una entrevista realizada por Fox News Digital, el abogado de la familia Mike Gallagher indicó que el personal de seguridad del edificio permitió el ingreso del sujeto sin siquiera pedirle ver su identificación. Agregó que si el personal de administración hubiera seguido sus propias políticas, habrían descubierto que Rahil estaba en una lista para impedirle el ingreso, o por lo menos hubieran podido alertar a la joven sobre su llegada. En un video de las cámaras del edificio obtenido por la querella, se veía claramente a Rahil ingresando sin mostrar ninguna identificación. En las imágenes se le veía cargando una bolsa de ropa, que según el abogado contenía el vestido de novia de Sania. El representante legal de la familia explicó que la intención de la demanda no era solo culpar a los encargados del condominio por no haber evitado el asesinato de la joven. También querían establecer que la gerencia no cumplió con los protocolos de seguridad normales.
Al día de hoy se desconocen los resultados de esta demanda. La popularidad de Sania en las redes sociales y su trágico final a manos de su ex esposo pusieron de relieve la violencia doméstica y la estigmatización del divorcio en la cultura pakistaní. El hecho generó una conversación internacional entre las comunidades de redes sociales del sur de Asia sobre la violencia doméstica y de género dentro de la familia y su cultura. Las actrices pakistaníes Ayesha Omar y Der-Ufishan Salem fueron algunas de las figuras destacadas que manifestaron su duelo a raíz de lo ocurrido con Sania. En medio de la controversia, muchas mujeres del sur de Asia aprovecharon para compartir sus propias historias, mientras que otras usaron la tragedia para ofrecer información sobre la dinámica de la vergüenza y el divorcio en esa cultura. Una de ellas fue una mujer musulmana pakistaní estadounidense llamada Bisma Parvez, de 35 años, quien lamentó la muerte de Sania y aseguró que en su cultura a las mujeres maltratadas se les decía que tuvieran paciencia, pero a su juicio en una relación abusiva la paciencia no es la respuesta. Otra de las personalidades que se unió al debate fue Neha Gill, directora ejecutiva de Afnagar, una organización contra la violencia de Chicago, que ofrece servicios respetuosos de su cultura a mujeres predominantemente del sur de Asia, que han sido maltratadas por sus parejas. Muchas otras mujeres dijeron que la historia de Sania les sonaba familiar, entre ellas una mujer maratí que vivía en Estados Unidos, quien habló anónimamente sobre las amenazas que había recibido de su exmarido cuando ella decidió separarse. Estaba segura de que él habría actuado como Rahil y no habría dudado en quitarle la vida. Otras que alzaron sus voces para crear conciencia fueron la directora de la Organización de Sobrevivientes del área de Houston, Racha Kari, y Kavita Mehra, jefa de otra fundación dedicada al bienestar femenino de las mujeres del sur de Asia. Ambas concordaron en que existía un estigma en su comunidad, que presionaba a las mujeres para que sacrificaran su bienestar emocional y físico por el bien de los demás, y advirtieron que para erradicar eso debían dar un paso al frente y crear una sensación más profunda de seguridad para los sobrevivientes y para las personas que querían dejar una relación. La muerte de Sania dejó a sus familiares y amigos conmocionados y resonó entre sus seguidores, y también entre varias mujeres que habían sentido la presión de permanecer en relaciones poco sanas, por mantener las apariencias. A pesar de su trágico final, fue una voz para aquellas que luchan contra el estigma del divorcio en las comunidades del sur de Asia, aunque lamentablemente aún existen quienes continúan viendo a las mujeres como seres inferiores que necesitan ser controladas. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy trágico, un caso que al final no tuvo justicia porque la persona que le quitó la vida a Sania, su ex esposo, terminó quitándose él mismo la vida, así que no pudo ocurrir un proceso legal en este caso. Una joven llena de vida, llena de sueños, de ilusiones, que realmente se topó con una persona muy mala y al final era alguien que estaba obsesionado con ella, no pudo aceptar que se quería separar y terminó quitándole la vida. Al final, como siempre decimos, un caso terrible donde una vida se pierde. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. También me pueden seguir en mis otras redes sociales, aparezco como LesmaVR, tengo Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, allí subo contenido casi todos los días, casos nuevos en un formato diferente, con un guión diferente, casos que no van a ver aquí en mi canal pueden ver allí en mis redes sociales. Ahora sí, no me queda nada más que decirles que nos vemos hasta otro caso. Adiós.